Hello todos, ¿cómo están? Después de esta pandemia, uno estamos más chonchitos, más guapitos, más hermosos. Y el día de hoy les traigo un nuevo video que voy a hablar de la segunda parte del testimonio de mi matrimonio, porque de verdad que lo he alargado muchísimo. Y antes de empezar tengo que decirte que estos videos se me ha complicado mucho hacerlo. Si no sabes de qué estoy hablando, es el último video que subí a mi canal, que ya tiene siglos que lo subí, de cómo conocí a mi esposo y cómo el Señor me reveló que iba a ser mi esposo. Así que sin más demoras, quédate sentadita porque vamos ahorita a charlar. Te voy a comentar más que nada cómo fue mi proceso después de que me fui para Alemania. Y sin más demoras, vamos con el video. Mi papá estuvo en Alemania y él ya había ido a conseguir casa, había ido a todo. Y pues yo ya tenía mi relación con mi esposo, que entonces era mi novio, ya teníamos 4 meses de novios. Y la verdad que para mí fueron hermosos 4 meses, nos pasamos súper genial. Yo había conectado con él como jamás en mi vida había conectado con una persona. O sea, congeniábamos demasiado. Algo que yo siempre decía era que yo quería ser una niña, o sea, esa sensibilidad de mi corazón que jamás había expresado a alguien, realmente pude experimentarlo con él. Y fue una decisión muy difícil, tengo que confesarlo, fue muy difícil para mí el tomar la decisión. De hecho, no sé si lo comenté en el otro video, pero yo estuve orando mucho tiempo porque yo le decía al Señor, bueno, si él va a ser mi esposo, pues no me dejes que me vaya a Alemania todavía. Permíteme que lo disfrute más. Y ya llevamos un mes de novios y dice, bendito sea Dios, gracias Dios por permitirme un mes más con él. 2 meses y bendito sea Dios, otro mes más con él. Y la verdad que no me siento muy orgullosa, ¿verdad? Pero la verdad que mi mamá me decía, no, es que tu papá todavía no puede comprar los boletos. Y había muchas trabas por los boletos. Yo, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero porque yo realmente quería que pasara más tiempo. Yo sé que Dios me concedió ese tiempo. Y si no lo sabes, te lo tengo que decir. Dios concede anhelos. Y algo de lo que voy a decir en mi otra parte es que yo tenía una lista, y eso no lo mencioné en el video anterior. Yo tenía una lista de todo lo que yo quería de un hombre. En una ocasión me habían dicho que si yo buscaba una pareja, que pues quisiera una lista pues de lo que yo quería, que especificara claramente qué es lo que yo quería. Y yo hice esa lista. Yo especifiqué hasta el color del pelo, el tamaño, los ojos, las actitudes, las virtudes que tuviera, los hábitos. Yo especifiqué todo. Hasta que le gustara tocar un instrumento, que cocinara, todo lo que yo sé que yo no tenía, lo escribí. Pero a mí me dijeron que sí, obviamente, que si yo lo escribía en esa forma, que también yo tenía que ser al nivel de lo que yo escribía. Y realmente cuando yo escribí esa carta, yo se la puse en manos de Dios. Y dije, Señor, te dejo esta carta. Tú eres el que conoce mis anhelos, yo es lo que yo quiero y tal cual. ¿Por qué? Porque he aprendido que tenemos que aprender a pedir. Porque si no aprendemos a pedir cualquier cosa, a veces decimos, bueno, que se quiere un coche y nos traen un coche y es que yo lo quería rojo. Es que no me dijiste, no. Hay que aprender a pedir. Entonces yo pedí todo lo que yo quería, tal cual. Entonces cuando yo lo conozco yo a él, pues yo me quedé súper maravillada porque fue más de lo que yo pedí. La verdad que sí fue más de lo que yo había pedido a Dios. Él tenía todo, o sea, había cosas que en mis otras relaciones yo tenía que fingir ser una persona que no era, o tenía que callarme ciertas cosas, no tenía ciertos límites tampoco, y era como que, es que me gustas, tienes cara bonita, pero no importa, y me conformaba. Pero con él no, o sea, con él no fue así. Entonces yo sabía que era de parte de Dios. Y mucho tiempo yo oré mucho a Dios, le pedí mucho discernimiento para que Satanás, o sea, porque yo sabía que dice la palabra de Dios, que también Satanás se viste de ángel de luz. Y dije, no, Señor, yo no quiero esto, yo quiero algo que sea tuyo. Yo dije, el hombre que tú vas a traer para mí es porque es el hombre con el que voy a casar. Y pues ya, o sea que ya estuvimos en una relación. La verdad que él súper atento conmigo, era muy amable conmigo, es súper generoso. La verdad que yo estaba súper enamoradísima, ¿no? Y hay muchas cosas que pues la verdad que Dios cambió también en mí, muchas cosas. Y yo no digo que es como que, me cambió para él, no. Dios cambió realmente, me empezó a moldear de la forma que yo realmente era, para la cual él me había diseñado. Y si él me había diseñado de esta forma, tenía que poner esa forma correcta en mi vida para yo poder recibir lo que Dios tenía para mí en un área, en un ámbito limpio. Entonces,
Por eso Dios cambió muchas cosas en mi vida. Bueno, seguimos. Cuando mi mamá me dice, ¿sabes que tenemos que irnos a Alemania? Ya nos tenemos poco tiempo. La verdad que Carlos y yo lo tomamos muy mal. Duramos meses, porque eso fue como nos entramos por ahí como un mes antes. Y ese mes duramos casi todo el tiempo, nos veíamos y todo el tiempo llorábamos y nos abrazábamos y nos decíamos lo mucho que nos queríamos, lo mucho que nos importábamos, que no nos íbamos a olvidar, porque yo pensaba que a lo mejor nos íbamos a ir a Alemania y el plan de mi papá era que nos íbamos a ir a lo mejor 10 años y no íbamos a regresar hasta dentro de 10 años. O sea que lo más cercano que teníamos es que él fuera a visitarme o que yo venía a visitarlos, pero ustedes saben, el boleto está súper mega carísimo, entonces era algo súper imposible para nosotros y la verdad que nada más de pensarlo me dolía muchísimo el corazón y no voy a negarlo, renegué un poco con Dios porque le decía, Señor, es que no entiendo, o sea, tú me estás diciendo que me vaya, me lo diste, entonces ¿para qué me lo diste? Y si eso no es, o no sabía. Pues yo me voy a Alemania, llego a Alemania y en el proceso de mi transformación con Dios, yo no conviví mucho con mi familia. Yo no le entregué mucho área familiar a Dios. Y Dios quería que yo le entregara esta área familiar a Dios. Yo oré mucho por mi familia, sí, pero yo no había vivido ese tiempo con mi familia, porque yo siempre, 3 puntitos aparte, yo siempre era como mi familia ya, pero no estaba cerca de ellos, yo no convivía con ellos, nada. Entonces, y ese tiempo que me fui para allá, conviví con mi familia, conviví con mis papás, y yo sabía, y el Señor me decía, es tiempo de prepararte. Y decía, bueno, ¿prepararme de qué? ¿Cómo voy a preparar? No sabía cómo prepararme. Y lo que yo empecé a hacer es, pues, aprender la Biblia, empecé a leer la Biblia, le veía prédicas y literalmente todos los días me levantaba, entregaba mi vida a Dios, ayunaba, oraba, adoraba y todo el tiempo consagraba mi vida a Dios. O sea, para serte sincera, fueron 6 meses que me pasé mucho tiempo llanto, pero mucho tiempo en clamor, pero ahora sí como dice la palabra, gimiendo y clamando y desahogando su presencia. Y en ese momento, la verdad, yo no lo veía como ese tiempo de preparación, no lo entendía, solamente yo hacía, obedecía y aprendía, pero no lo veía como preparación. Pero ahora, después de 7 años, realmente el tiempo o lo poco que yo sé de la Biblia, lo que Dios ha forjado conmigo, me ha permitido hablar con otras personas, fue esa enseñanza de ese tiempo. O sea, ese tiempo fue el que Dios había diseñado para que me capacitara a mí. Y no nada más de Biblia, de Dios, sino también en el ámbito familiar. Porque Él me estaba enseñando más que nada. Abrió mis ojos de una forma de... Yo veía a mi mamá como tenía a mi papá. Yo veía a mi mamá como tenía a mis hermanos. Ya me hacía un poco más hacedora de la casa. Ya me enfocaba más en cómo limpiar. Y no era lo que yo fuera, que era lo que yo hiciera siempre. Pero el Señor me estaba preparando para algo que Él ya tenía para mí, que era mi matrimonio. Él ya estaba preparándome para un matrimonio, porque yo siempre he hecho mi testimonio, realmente mucho tiempo yo no me veía como una persona que me fuera a casar, que me fuera a tener hijos, jamás. Yo decía, yo no voy a tener hijos, yo no me quiero casar, yo no creo en el matrimonio, es que se divorcian, es que todos son iguales, ¿para qué te quieres casar? ¿Para qué quieres tener una vida así? Si después se van a divorciar, van a tener hijos bastardos y no, yo no quiero eso. Después la disciplina de los hijos, yo no quiero eso. Después, ¿para qué quiero traer hijos al mundo? A este mundo desgraciado, a este mundo que no quiero. Y yo me enfrenté tanto, y Carlos conocía lo que yo realmente decía, y él estaba de acuerdo con mi punto de vista. Y realmente, o sea, yo dije, no quiero. Pero en ese momento en Alemania yo pude experimentar todos esos tiempos como diciendo, Señor, mira cómo haces tú las cosas, mira cómo tú haces. Señor también me purificó de otro testimonio que vamos a compartir más adelante, que es súper importante ese testimonio que el Señor nos ha estado hablando, y eso es de la fornicación antes del matrimonio. Así que no todo es bonito, pero el Señor sabe por qué hace las cosas, así que por eso el Señor me va trayendo así de linda, actívate, habla y habla. Así que su servidora hace caso y obedece a su padre. En Alemania yo vi una prédica que hablaba acerca de que como tú tratabas a tu papá, tú tratarías a tu esposo. Y sinceramente, yo nunca había recibido una figura paterna. Tenía una figura paterna, pero no la había recibido en mi corazón, una figura paterna. No había creado realmente el respeto, el amor, la obediencia, someter a una autoridad. Nunca lo había recibido. Siempre era como... Yo saltaba a esa autoridad, yo brincaba a esa autoridad, me encantaba retar esa autoridad. Nunca había realmente sometido a una autoridad. Pues en ese tiempo que estuve allá, tuve que aprenderme a someter a una autoridad. Yo era de las personas que a mí me decías algo y yo tenía que contestarte sí o sí.
tenía que imponer mi opinión sí o sí. No sabía escuchar, no sabía obedecer. Entonces, sinceramente, cuando yo voy allí en Emerson, en Alemania y todo eso, aprendí a obedecer a mi papá. Aprendí a obedecer su autoridad y oré mucho por mi papá, mucho por mí. Hasta Dios me trajo a mi papá verdadero, que es un testimonio que de verdad que Dios sabe por qué hace las cosas. Mi papá verdadero, yo tenía mucho odio, realmente tenía sentimiento de abandono, porque la persona que es tu padre va a ser tu padre toda la vida, y algo que no entendía. Entonces ese rechazo creó mucho odio en mi vida hacia él, y no a lo mejor porque haya sido culpable de muchas cosas, pero a veces la vida es así, y realmente yo duré mucho tiempo con ese rechazo, ese odio, ese rencor, porque yo sentía que nos había abandonado, pero la verdad nos hace libres. y Y oré mucho. Yo le decía, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo hoy delante de ti y te pido, Señor, para que me quites este dolor, este orgullo delante que tengo con mi papá, con mi padrastro. Te pido que los bendigas. Quítame esto de ellos para yo poder entenderlos, para bendecirlos. Y los bendigo en tu nombre, los bendigo en el nombre de Jesús. Y permíteme disfrutarlos, permíteme estar con ellos. Y la verdad que después yo estuve orando mucho tiempo para que Dios me mostrara, y yo me salía en noches y le decía, Señor, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? Porque llegaba la noche y yo tenía una agonía. Es que yo no sé si lo has experimentado, pero cuando no estás con la persona que amas, es como todo está muerto. No tenía mucha ilusión en muchas cosas. La verdad que hasta me da sentimiento, me la pasaba llorando, y hablábamos él y yo por Skype, tuvimos una relación por distancias por Skype, y era como, Señor, y cada vez nos dormíamos hablando, y me dormía porque la diferencia de horario, casi siempre yo me dormía casi 3 de la mañana hablando con él, y él en México eran las 8 de la noche por ahí. Entonces a veces me quedaba dormida en la computadora, en la consola, y era como, Linda, ya duérmete. Pero nos quedamos platicando de qué, no sé, pero platicábamos horas, horas y horas. Y después de eso fue la verdad que era mucha agonía para mí, era muy triste toda esa situación, porque, no sé, yo quería que él estuviera conmigo, que me abrazara, que me dijera que todo iba a estar bien, porque cuando yo me fui para Alemania se supone que eso también fue un punto clave. Se supone que iba a llegar allá, iba a trabajar en un locutorio de dentista, que ya estaba todo preparado para que yo fuera, que iba a estudiar, que iba a poderme preparar, pero estuve parada durante 6 meses, no pude hacer mucho, y eso también me agobiaba muchísimo, me estresaba muchísimo, me sentía un inútil porque no podía hacer nada, no podía salir, y aparte de que todo el tiempo, en mi juventud, yo siempre salía, siempre estaba afuera, o casi siempre iba con mis amigos, o algo, siempre estaba haciendo algo, pero en ese tiempo y me tocó a mí totalmente la crisis, o bueno, se puede decir la típica depresión de Europa, porque cuando es invierno no puedes hacer casi nada. Entonces yo llegué exactamente en pleno invierno, y no podía, o sea, no podía a veces ni salir. Intenté ir a una iglesia, pero se me costaba mucho entenderles, porque sí, de por sí cuando hablan en lenguas, no sabes si están hablando en lenguas o otro idioma, porque el alemán se me hacía un poco complicado entenderlo, y más cuando ya es que la religión tiene cierto idioma religioso, se podría decir. Entonces era un poquito complicado para mí entender algunas cosas, y era otra doctrina totalmente diferente. Entonces la verdad me agobiaba muchísimo. La verdad que el Señor fue el que me sostuvo, pero como te lo voy a repetir, yo estoy llorando mucho por mi familia, estoy llorando. Mi hermana se había quedado en México por circunstancias de papeles, pero ella sí iba a regresar después. Estuvimos orando mucho por mi hermana, mucho, mucho, o sea, fue muchas oraciones, la verdad que fuimos en ese tiempo, mucho por mis papás y todo, pero fue algo que yo entendí allí. Yo tenía una visión equivocada de mi mamá y mi papá. Cuando hablo de mi papá, hablo del esposo de mi mamá. Yo siempre los veía a ellos siempre tienen una regla que yo también establezo con mis hijos, de que tienen que dormirse cierto horario antes, 7, 8 de la noche por ahí, teníamos que dormir nosotros. Mi mamá siempre nos mandaba a dormir y era como de ya. Entonces yo todo el día, a mis papás siempre los veía, obviamente, besos o así, pero no los veía como mimándose, jamás los había visto así. Y como yo ya estaba más grande, pues yo ya podía quedarme más tiempo durmiendo, y no me dormía tan temprano como mis hermanos que estaban más pequeños. Entonces yo podía ya ver la tele con ellos o así, ¿no? Y resulta que en ese momento yo vi a mi mamá comportándose como una niña con mi papá. Ella era como su princesa de mi papá. Mi papá la consintió, y yo vi una mirada de mi mamá que jamás se había visto. Yo tenía una versión muy equivocada del matrimonio. Y Dios me permitió vivir ese momento para quitarme la venda de mis ojos, diciéndome, no, Linda, no es como tú piensas. Las cosas no son así. Realmente existe el amor puro, existe el amor que se respeta, existe. Y la verdad que en ese momento dije, Señor, tú tienes el control.
gracias por permitirme ver esto. Y fue como que yo dije, es que yo estoy con Carlos yo soy así, yo soy una niña, él me puede consentir. Jamás en mi vida había experimentado que en una ocasión me tocó cuando estaba con él, que yo estaba súper frustrada con mi mamá, había peleado con mi mamá, habíamos peleado y todo, y yo entré porque él estaba conmigo, y fue como de yo todo así como que queriendo sacar toda mi furia, toda mi fuá, y él nada más me abrazó y me dijo, tranquilízate, respira. Y cuando me abrazó fue como que una tranquilidad para mí que jamás en mi vida había experimentado. Y yo le dije, mami, yo le platicé a mi mamá, es que mami, no entiendo, digo, jamás en mi vida alguien me había abrazado de una forma que diciendo, tranquilízate. Yo cuando estaba con Carlos, yo sentía la presencia de Dios. Y a veces yo le decía al Señor, bueno, Señor, es que, porque a veces cuando uno te enamoras, sientes como que confundes el amor de Dios con el amor de tu pareja. Entonces no sabes cómo involucrar. Yo siempre le pedí al Señor, Señor, que en tu presencia no sea parte de nosotros. Y cuando estábamos juntos y me abrazaba, yo sentía como Dios estaba conmigo. Y aún había tinieblas en mi vida, ¿eh? Aún había cosas en mi vida y yo cuando Él estaba conmigo, todo eso se desaparecía. Yo sentí una paz, una tranquilidad con Él. Y eso fue, yo siento que lo que más me envició con Él. Diría, Él es mi precioso. Bueno, entonces en Alemania pues yo experimenté ese tipo de cosas, y realmente pude ser la hija de mi papá. Yo le agradezco tanto a Dios por permitirme disfrutar a mi papá, disfrutar a un papá con mi corazón sanado, con cambiada mi vista, porque hasta pude ser más amorosa, pude ser más respetuosa, aprendí a quedarme callada. Que si él decía algo tenía que quedarme callada y me quedaba callada. Me costaba mucho porque a veces todavía con él él no estaba cuando yo tuve mi encuentro con Dios. Entonces cuando yo fui para Alemania, él no me creía que yo había cambiado, que había realmente entregado mi vida a Dios. Y yo sé que el Señor le permitió a él que viera que Dios me había transformado mi vida. Él estaba como que a ver cuándo, a ver hasta cuándo, linda, a ver hasta cuándo te dura esto. Y pues tengo 7 años todavía y aún me sigue durando. Así que, y también otra ocasión fue que después ya hubo un tiempo que yo seguí orando porque ya duraba varios meses y yo no salía nada porque pues se supone que yo estuve ilegal allá en Alemania porque no teníamos los papeles. Es un show, la verdad, todo lo que pasó ahí, pero me quiero meter mucho en detalle. Y yo empecé a hablar con Dios porque dije, Señor, es que dime qué tengo que hacer. Yo me salía en la noche y me salía en la noche a pasear a mi perra que teníamos en ese entonces. Y yo le gritaba a Dios, porque estaba como que, aparte, es un pueblo que nada más hay como 3, 4 casitas y es muchísimo campo. Entonces yo me iba con las niñas y yo decía, Señor, eh, dime qué quieres que haga. Y le gritaba con muchísimo llanto, a veces llorando, le decía, y me hincaba en medio de la oscuridad donde no había nadie. Nada, mi perro se me quedaba viendo como que esta que me hincaba y le decía, Jehová, escucha mi clamor, dice tu palabra que clama a mí, yo te responderé, dime qué quieres que yo haga. Que, o sea, estoy aquí en Alemania, tú me dijiste que yo viniera, que me ibas a preparar, pero prepararme de qué, yo pensaba que era por la escuela, que era acerca de todo, y no, decía, entonces dime qué quieres que yo haga, qué es lo que tú quieres que yo haga, si quieres que me vaya a México, pon todo para que me regrese a México, porque yo tenía un vuelo para diciembre, yo llegué en octubre y tenía un vuelo para diciembre de regreso, porque te hace comprar el de ida y de regreso. Y quieres que me vaya a México, me voy a México. Quieres que me quede aquí, entonces tú abre las puertas. Lo que tú quieras que yo haga, donde tú quieras, ahí me plantaré, Señor, y daré fruto. Dime qué es lo que yo quiero que hagas. Y yo oré mucho y mucho por su dirección y no había dirección y no escuchaba la voz de Dios y no me decía dónde y solamente era ora, ora y ora. Yo oré mucho por mi familia para que el Señor aún transformara a mi familia porque aún habían cosas y yo sentía también que si yo no oraba por mi familia, a lo mejor el Señor los iba a dejar. Todavía no tenía esa dirección de paternal acerca del amor de Dios. Yo también no entendía el amor incondicional de Dios en ese entonces. Entonces yo quería obrar porque yo sentía que yo lo quería que el Señor dejara a mi familia. Pero en ese momento también en Alemania yo pude sentir su paternal, su amor paternal hacia mí. Fue algo que también Dios rompió eso. De un momento también con mi papá ya yo sentí amor por él. Se rompió todo odio, todo orgullo de mi papá Jaime. Él se rompió todo. Yo oré mucho para que el Señor lo encontrara, lo sanara y todo eso. Que de hecho ahora tengo una comunicación con mi papá. Ahora hablo con él y no tengo nada contra él. De verdad yo lo bendigo en el nombre de Jesús porque no tengo nada contra él. Yo lo amo, lo quiero muchísimo y de verdad que le deseo lo mejor de lo mejor donde él esté. Entonces yo le clamaba a Dios y le decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor?
Y eso para mí de verdad que es muy difícil, esa parte del testimonio, porque se me ha hecho muy difícil grabarlo, de verdad. Es algo muy difícil para mí, pero como lo acabo de decir, es obediencia a Dios. De verdad no te miento, son las 12:30 de la noche y estoy grabando este video porque es el único momento que he tenido tiempo. Tengo 2 niños, soy mamá por segunda vez, así que me estoy haciendo de tiempo. En Alemania, un momento que yo llegué y dije, ¿sabes qué, Señor? Ya estoy cansada. Aprendí mucho y cada vez como fui aprendiendo, iba aprendiendo a orar y iba pidiendo conforme iba aprendiendo. Y una vez empecé a declarar un milagro. Digo, Señor, quiero un milagro, Señor. Clamo por tu milagro. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Necesito una respuesta. Quiero un milagro. En el nombre de Jesús, yo sé que mi respuesta va a llegar. Dentro de como 3-4 días llega una notificación diciendo que yo tenía que salir del país, porque como no tenía papeles tenía que salir del país y que tenía 2 semanas para salir de ese país, si no, nunca más iba a poder volver a entrar a Alemania. Algo que me pasó a mí, que le comentaba a mi mamá, es que toda mi vida, yo desde que llegué a Alemania cuando estaba niña, me enamoré de Alemania. Yo todo el tiempo anhelaba estar en Alemania, yo esperaba llegar a Alemania, es más, yo sentía que iba a casar con un alemán, pero nuestros pensamientos no son los de Dios. Entonces yo me enamoré muchísimo de Alemania. Entonces cuando yo pensé que nos íbamos a regresar a Alemania, yo me hacía mucha ilusión antes de conocer a mi esposo. Pero cuando me enteré que nos íbamos a ir, yo no quería irme. Y cuando llegué a Alemania, me sentía mal. Yo le decía a mi mamá, es que me siento mal porque se supone que me encanta el idioma, tanto que me encantaba que aprendí alemán en menos de 3 meses. Me encanta Alemania, me encanta todo esto. Le digo, mamá, le digo, y es que no entiendo por qué no estoy feliz. No estoy aquí, no me siento a gusto, no quiero estar aquí, no sé, yo quiero estar en México, no me gusta. Bueno, sí me gusta México, pero no como para vivir en México, no me gustaba. Me gusta mucho la cultura, amo mucho la cultura de México, amo mucho la gente de México, pero en mis experiencias, en mis visiones, no me veía en México. Entonces yo le decía al Señor, yo le decía a mi mamá, es que no entiendo. Mi mamá me dijo un día, es que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y mi corazón no estaba en Alemania en ese entonces. Entonces por eso no lo podía disfrutar al 100%. Y la verdad que me la pasé mucho tiempo en depresión, mucho tiempo llorando muchísimo, muchísimo por Carlos. La verdad que sí, yo lo extrañaba muchísimo. Tuvimos muchísima relación entre los dos, hablando muchísimo, pero para mí no era suficiente. De verdad era algo que me faltaba, algo que no me dejaba respirar, me faltaba respirar, es como que me faltaba el aire, no podía. Y mucho también porque pues no podía tampoco por la iglesia, según yo sentía que me hacía falta también parte de la iglesia y todo eso, pero aprendí que donde tú estás y donde tú haces un altar para Dios, un altar es un lugar donde tú puedes entregarte a Dios, puedes orar a Dios, ahí está Dios. Yo no digo que no debes de congregarte, debemos de congregarnos, pero hay circunstancias que no podemos, y más como esta pandemia no pudimos congregarnos. ¿Y dónde crees que está Dios? Estuvo ahí contigo en esta pandemia, estuvo ahí en tu casa, ahí con tu familia, porque Dios, tú eres la iglesia, ahí está dentro de ti. Y yo puedo experimentar una presencia de Dios, hasta experimenté la presencia de Dios abrazándome todas las noches cuando yo estaba en depresión, cuando estaba llorando en mi agonía. Experimenté su consuelo, hasta experimenté liberaciones sin que nadie me ministrara. Experimenté todo eso con Dios. Yo y Dios en mi sola habitación. Y eso lo aprendí de Cash Luna en una prédica que hace, que él tenía su silla. Yo le hice a Dios una habitación, en mi habitación también. Yo le dije, Señor, aquí, ese es el lugar donde tengo, aquí te recibo, aquí te espero. Y todas las noches yo tenía una cita con Dios en las noches para llorar por Él. Desde la mañana lloraba en ese lugar, le entregaba mi vida y le decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, por eso a veces es importante saber lo que nosotros le entregamos a Dios. Es importante escuchar la voz de Dios, qué es lo que Dios quiere. A veces Dios nos está pidiendo algo que no entendemos, no lo entendemos, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Después de esa decisión que he tomado, después de decisiones que he tomado, fui muy juzgada, fui muy criticada, sentí mucho abandono de muchas personas, pero me consolaba que yo había hecho todo lo que estaba en mis manos para hacer la voluntad de Dios. Al mundo no le gusta que tú hagas la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios, cuando tú haces la voluntad de Dios, ser obediente es mejor que 1000 sacrificios. Y cuando llegó esa carta, yo le di gloria a Dios. Sonará malo porque dirían, es que Lina, estabas en Alemania, puedes haber casado con un alemán o algo, pero yo estaba orando por una respuesta. Yo no oraba para que me regresara, no, yo oraba por una respuesta de lo que Dios, yo estaba dispuesta a que si Dios quería que me quedara, iba a hacer todo lo que estaba en mis manos para quedarme. Entonces yo le pedí al Señor que me diera una respuesta. Cuando llegó esa carta, mi mamá no quería que me regresara, y es normal, es mi mamá,
Y yo también en su momento a lo mejor no lo pensé tan bien, y yo a lo mejor no, a lo mejor quería estar con mi familia, pero el Señor tenía planes para mí. Y yo dije, Señor, si es para ti esa voluntad, pues Señor, que se haga tu voluntad, si me voy a regresar. Planifiqué yo todo para regresarme. Yo no sé cómo conseguir todo. Mi mamá no me creía capaz de que yo fuera, que pudiera seguir adelante. Y como mi hermano no estaba con nosotros, mi mamá es como que no quería que yo también la abandonara, pero yo tenía que seguir mi curso y eso era mi oración. Digo, Señor, si tu voluntad es que yo me vaya, ahora hazles entender a mi familia. Ahora hazles entender a ellos. Ahora abre los ojos a ellos. Yo no me quiero ir solamente porque yo quiero, no. Quiero que tú seas el que va a hacer las cosas. Yo no abrí mi boca. El Señor solamente fue el que hizo todo, el que le puso sus corazones a ellos. Yo oré mucho tiempo y dije, Señor, si tú quieres que realmente yo me vaya para allá, entonces ponle en el corazón a mi papá, a mi mamá, que ellos hagan las cosas. Y en una ocasión estábamos en la comida y como te dije, yo estaba en silencio y me quedaba callada, no hablaba nada porque todo lo que yo decía pues se podía hacer en mi contra, entonces me quedaba callada. Y mi papá me preguntó que si me quería regresar, que qué iba a hacer, que qué iba a hacer si me regresaba. Yo le dije todo lo que yo había planeado. Me dijo, pero pues no, hay que luchar, me dijo, vamos a luchar y todo eso. Y se me venían a mí los pensamientos. Dios estableció reglas, estableció leyes. Y tú eres una hija de Dios, tienes que seguir esas leyes, porque Dios las estableció. Yo decía, Señor, tú estableciste estas leyes, Señor, pero si es tu voluntad, hazlo conforme a lo que tú quieres, Señor. Y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar. Y yo oraba para que se hiciera la voluntad de Dios en mi vida, la voluntad de Dios en mi vida. Y te voy a decir, te voy a ser sincera, había cosas que yo no estaba totalmente de acuerdo. No estaba totalmente de acuerdo en muchas cosas, pero yo quería que Dios hiciera y cumpliera su propósito en mi vida. Después de eso, me dijo mi papá, ¿sabes qué? Es que no hay dinero. No hay dinero para el avión. Que la embajada te va a comprar, te va a pagar el vuelo. Entonces, pues, háblale a la embajada, pues, para que te pague tu vuelo, porque, pues, no hay dinero. Y ahí va Linda a su habitación. Padre Santo, tú eres Dios Todopoderoso, Señor, tú eres el Rey de Reyes, Señor, tú eres el Dios de la plata, Señor, tú sabes, Padre, todo lo que está pasando, tú eres mi proveedor, Señor, tú vas a proveer el dinero, Padre, en nombre de Jesús, Señor, toda puerta se va a abrir, Señor, reprenda al enemigo que no quiere permitir que se cumpla tu propósito. Y empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar, pero había algo en mí que no quería cortar todavía el cordón umbilical. Lloraba muchísimo. Y aunque yo clamaba por la voluntad de Dios y aunque en mi interior sabía que me iba a regresar, no tan seguro, pero lo sabía, le pedí al Señor que me permitiera disfrutar a mi familia. Cada vez que me levantaba era, Señor, permíteme disfrutar cada momento de mi familia, cada momento de mi mamá. Y yo de repente dije que no me quiero regresar y sentirme que no los disfruté. No, yo tengo la seguridad y tengo la paz en mi corazón que los disfruté, que los apapaché, que los besé, que cuando tenía ganas de decirles que los quería se los dije, porque antes no era muy de enseñar, pero en ese momento no me importaba, lo hice, lo hice. Y también me preocupaba a mí porque decía, bueno, Señor, si me regreso, ¿qué voy a hacer? Y el Señor me daba una palabra que en ese entonces no conocía. Y decía, si yo me preocupo por los pajaritos, por todas las aves, por todos los animales de la tierra y no se tienen que preocupar por comer, ¿cuánto más a ti que tú eres mi hija me voy a preocupar por ti? Y ese Señor, y yo clamaba y declaraba esa palabra, Señor, tú vas a ser mi proveedor, tú vas a ser el que me va a cuidar, Señor, yo no sé qué voy a hacer, voy a regresar a México, pero tú vas a ser mi Dios y no me vas a abandonar, Señor. Y yo me agarraba de esa promesa que Dios me dijo. Y hasta ahora el Señor no ha fallado. Hasta hoy el Señor, y esto estoy hablando, eso fue en el 2013, el Señor no me ha dejado ni un solo día sin comer, ni un solo día me ha dejado. Nunca he pasado circunstancias así, que el enemigo ha permitido que Dios ha permitido que pase, que el enemigo me quiera traer sus mentiras, pero ni un solo día ha roto su promesa, porque la promesa que Dios me dio aún sigue en pie, y yo todavía la creo, todavía creo esa promesa. Entonces yo empecé a clamar y el Señor transformó mi corazón que yo tenía que soltar eso, que yo ya estaba para pasar a otro nivel, que ya el Señor por eso me había dado a mi esposo. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque yo soy muy joven, es verdad, tengo 26 años. Yo me junté a los, creo que casi 20, y tuve mi primer hijo a los 22 años. Y hubo un tiempo en que yo le pregunté al Señor que por qué tan joven. Pero es que el paréntesis que yo quiero hacer aquí es que hay personas que desde su juventud han tenido experiencias muy grandes. Y dice la palabra de Dios que es mejor casarse que quemarse en el fuego. Y yo me estaba quemando en el fuego. Y el Señor ya había, cuando Él restauró mi vida y rescató mi vida, Él sabía que yo
ya necesitaba a mi marido, que yo, no sé tú, pero yo ya necesitaba tener mi esposo, porque todo lo que yo había pasado en mi juventud me podía volver a hacer caer. Entonces el Señor necesitaba a mí tenerme cubierta con las necesidades que yo ya tenía en ese entonces. Entonces, si tú eres una persona que ya estás viviendo, experimentando esas necesidades, empieza a orar por tu esposo, empieza a clamar por ese hombre que Dios tiene para ti, y vas a ver que el Señor va a empezar a abrir puertas. Pídele al Señor que te vaya preparando a esa persona que Él tiene para ti, porque Dios es una persona para ti, y que te va a ayudar a crecer y a permanecer en Dios y creer más en Dios. Y esa persona es la que Dios tiene para ti, que a veces no es lo que nosotros pensamos, claro, pero la persona que Dios ya tiene para ti es la que te va a ayudar a crecer y a seguir en los caminos de Dios. Lo que Dios da, lo da para todo, para cubrir todas sus necesidades, todas. Solamente confía en Dios. Así que, si tienes esa necesidad, empieza a pedirle al Señor. Señor, te pongo delante de ti mis necesidades, Señor, sexuales, emocionales, de necesidad de que alguien me entienda, te las pongo delante de ti, Señor. Yo sé, Padre, que por eso el Señor creó el matrimonio, para que nosotros tengamos nuestro compañero de vida, y es un compañero de vida. Más adelante voy a desenlazar ese tipo de cosas que el Señor ya me ha estado mencionando que lo haga. Deme chance, que estoy de poco a poco. Entonces, por favor, te invito a que realmente pongas eso en oración. Eso es una cosa que Dios me ha puesto también en mi corazón, que lo diga en este video. Y haz tu lista. Pídele al Señor qué es lo que tú quieres, de qué persona es la que necesitas. El Señor sabe tus necesidades. Y no tengas miedo a acercarte a Dios por las necesidades que tienes. Créeme, pon tu necesidad en las mejores manos que puedas conocer, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si no lo conoces, te invito a que lo conozcas. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor está ahí escuchando tu oración. Y que Él va a hacer su obra en tu vida. Aprendamos y amemos hacer su voluntad. Bueno, continúo. Después de que yo empecé a orar porque no había dinero para que yo me regresara a México, yo empecé a orar y empecé a orar para que el Señor sea el que proveyera. Y también oraba muchísimo para que el Señor le revelara la voluntad. Él ya me había revelado su voluntad a mí, pero yo quería que el Señor le revelara su voluntad a mi familia. ¿Por qué? Porque yo no quería irme contra la voluntad de mi familia. Yo aprendí que tenía que someterme a la autoridad, y en ese entonces la autoridad que yo tenía era mis papás. Entonces yo no quería irme en maldición, yo quería irme en bendición. Y yo tuve la aprobación de Dios, que en ese momento, y el enemigo ha querido extorsionarme eso. Por eso para mí es muy difícil hacer este video. Pero el enemigo quiere extorsionarme a mí esto, pero yo tengo mi certeza en mi corazón, y por eso el Señor me ponía, habla lo que yo viví contigo, háblalo. El Señor fue el que me dio la autoridad de las cosas. Él fue, y con mis ojos yo vi como mis papás me dijeron y me bendijeron y me dieron su bendición. Es más, hasta mi papá me proporcionó un apoyo económico. Me ayudó en muchas cosas. Carlos también la pasaba muy fatal. Él también intentó su tiempo de crecer en su familia. Claramente cada vez que nos hablábamos llorábamos. En una ocasión mi papá me dijo, ¿sabes qué? Ya, tú todo el día estás en internet, todo el día estás viendo tus prédicas, todo el tiempo estás así. Ya, linda, ya deja de estar allí. Y me quitó el internet. Me castigó el internet. Yo decía, no, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hablar con él? Y todo eso. Y para mí fue un milagro, de verdad, porque yo tenía mi chip que yo tenía, era de México. Entonces cuando yo llegué a Alemania, mi chip no valía de nada. No agarraba señal, no tenía señal. Entonces mi teléfono solamente le llegaban mensajes, pero no podía mandar mensajes yo. Me habían regalado un teléfono porque mi teléfono lo tenía descompuesto. Entonces me habían regalado un teléfono con un otro chip que era de acá, de Alemania,
pero tampoco no tenía datos, no tenía línea ni nada. Entonces, un día, pues como no tenía teléfono y todo eso, yo intenté mandar mensajes con mi teléfono normal que yo tenía de México y no se mandaba nada. Y yo decía, ay, a ver, porque según yo tenía datos, tenía un poco de saldo cuando antes de que yo me fuera, pero pues no tenía señal. Entonces yo agarré mi teléfono y no te miento, de verdad, agarré mi teléfono y empecé a orar. Padre Santo, por favor, que le llegue este mensaje, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tengo que comunicarme con Él. Tú sabes que me han quitado el internet, pero tú sabes que yo necesito comunicarme con Él. Y Él escribió un mensaje por fe. Le dije, en el nombre de Jesús, por fe se lo mando. El mensaje se mandó. Duré mandando mensajes sin saldo, sin señal. Duré mandando mensajes como mensajes de texto, no de WhatsApp ni de Messenger, no de texto. Duré mandando mensajes como unos 2 meses por ahí, yo creo, mandando mensajes. Y cada mensaje que le mandaba, porque los que me conocen saben que yo mando Biblias. Si mando audios, mando Biblias. Mando audios de 7, 8 minutos. Mis videos por eso trato de hacerlos más cortos, porque yo hablo muchísimo, de verdad. Y le mandaba, en cada mensaje que le mandaba eran como 3, 4 mensajes. Y cada vez yo, Señor, por favor, que no se corten los mensajes, que se puedan enviar este mensaje, que se pueda enviar este mensaje en el nombre de Jesús. Sus recargas allá en México para mensajearse conmigo, lo mensajeamos por mensajes. Siempre buscábamos la forma de mensajearnos. Siempre me animaba muchísimo a seguir adelante porque él sabía que yo estaba muy desanimada, que lo extrañaba muchísimo, él me animaba muchísimo. Y de verdad que por la gracia de Dios pudimos seguir nuestra relación a distancia. O sea, yo cada vez que me dormía, yo oraba al Señor y le pedía para que Él pudiera sentir que yo estaba con Él y que Él sintiera y yo quería sentir que Él estuviera conmigo. Y estábamos como unidos en espíritu, no sé, era algo, no sé, sorprendente. Luego en la mañana se levantaba y me mandó un mensaje y me decía, ay Linda, ayer sentí que estabas aquí conmigo y se me estaba sintiendo muy mal, me estaba deprimiendo y se estaba sintiendo que dice que ya no podía, ya quería tirar la toalla, me peleé con mi familia porque pues no entienden que yo, que también la situación que estoy deprimida y todo, dice, y sentí que tú me estabas acariciando y que me decías, mi amor, no pasa nada, todo va a salir bien. Y yo le decía, ¿en serio? Me dice, sí. Le digo, es que ayer estuve orando por ti y le pedí al Señor que yo estuviera ahí contigo. Yo no puedo explicar esas cosas, no las puedo explicar, pero es mi testimonio, es lo que pasó. Entonces, después de eso, para no ser tan largo el cuento, mis papás me autorizaron que me regresara a México. Salió para el vuelo para regresar a México. Todo se acomodó para yo regresarme, todo. Y todavía tenía mis dudas porque decía, Señor, ¿tú quieres que regrese? Y se acomodó todo. Que pues la verdad que el Señor fue el que proveó todo. Un día llegó mi papá y me dijo, ¿sabes qué? Ya tienes vuelo para irte a México. Cuando me dijo eso fue así como ¿de verdad? Me dijo, sí, ya lo tienes. Y dije, gloria a Dios, Señor, yo sé que tú vas a hacer las cosas. Que era un momento para mí como de, ¿cómo lo puedo decir? Como que estaba contenta por el milagro de Dios, pero hoy en día no sabía lo que me esperaba. No sabía todo lo que iba a pasar. Pero esa promesa para mí fue mi suelo, fue mi consuelo, la verdad que sí, porque si yo no lo hubiera vivido como lo viví, a lo mejor hubiera perdido mucho, hubiera perdido la verdad. La verdad que me estoy quedando aquí, que Dios ha sido muy bueno conmigo y después de eso tomé la decisión, acomodaba mis cosas y pues me preparé. Y yo ya tenía visiones. Yo ya me veía grabándome. Yo me veía en un espejo platicando todo lo que yo pasaba en ese momento. Y mira cómo son las cosas, porque hasta ahorita me estoy acordando, de verdad, Dios mío. Yo me veía y cada proceso que yo estaba pasando en Alemania, se me viene a la mente, algún día lo voy a testificar. Algún día lo voy a testificar. Cuando yo tomé para subirme al aeropuerto y me fui, que fue la decisión más difícil de mi vida, fue la cosa más fuerte que he pasado en toda mi vida, cuando me tuve que despedir de mi familia. Fue como sentí como mi corazón se hizo así, cuando tuve que despedirme de ellos.
Me dolió muchísimo, muchísimo me dolió. Y, y el Señor me dijo, este es tu milagro. Esto lo vas a testificar. Tú vas a hablar de esto. Donde quiera que tú vayas vas a hablar de esto. Y es el video que más me ha costado hacer. Por algo. Pero ahí conocí al Dios de los imposibles. Ahí conocí al Dios que todo lo puede, que no tiene ningún límite. Ahí fue donde conocí a Dios de los imposibles, a mi Padre, que tiene cuidado de mí. Y me acuerdo mucho que eso no lo compartí en la primera parte, pero antes de que yo conociera a mi esposo, antes de que yo supiera que él iba a ser mi pareja, antes, y Dios me dio una palabra y fue en Jeremías 32:39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Y después en el 42b. Así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos he hablado. Esa palabra me la dio el Señor. Hasta tengo aquí la fecha. A ver si se ve. Ay, a ver. Ay, no se ve. Tengo ahí, dice, la tengo por el 6 del 4 del 2013. Y dice Jehová. Perdón, mentira. Esa fue una promesa que Dios me dio y que Dios me puso. Yo la escribí cuando estaba haciendo mi devocional y fue una palabra que se me vino, pacto de matrimonio. Así me vino la palabra. Y yo no entendí esa palabra, pero de nada. Cuando Dios me la dio, cuando conocí a Carlos, cuando pasé todo lo que tuve que pasar, cuando me fui a Alemania y todo lo que pasé, después cuando yo tomé ese vuelo y regresé y yo empecé a declarar esa palabra, porque en todos mis tiempos de oración yo declaraba esa palabra. El Señor, tu palabra dice que esto, y ese dice, tú, Señor, dice que me darás un corazón y un camino para que te me perpetuamente, para que tenga bien yo y mis hijos. O sea que, Señor, tú has puesto algo a mi esposo. Ahí entendí que iba a tener hijos. Así que ya no iba a pelear nada, sabía que iba a tener hijos. Y después dice el Señor que hizo pacto eterno con nosotros. Cuando yo tomé ese avión y me regresé, tuve mucho temor. Y solamente declaraba la palabra de Dios. Y declaraba la palabra de Dios. Y Señor, tú tienes el control. Y después de eso, cuando yo tomé la decisión y me subí al avión, fue una experiencia que yo la verdad soy un poco temerosa en cosas así. Se me complica. Carlos, la paz. Y la verdad que yo estuve clamando muchísimo por esta palabra. Todo el tiempo que yo oraba, yo clamaba por esta palabra. No la discernía muy bien, la verdad, todavía, pero era la promesa que Dios me había dado para mi familia, bueno, para mi esposo, para mi matrimonio. Y la verdad que esas fueron las experiencias que yo tuve en Alemania. El Señor rompió toda rebeldía contra la autoridad que Él había puesto en mi vida. Me enseñó realmente a respetar y a honrar a mi papá. Y porque la peli que yo había visto decía que si, así como yo trataba a mi papá, iba a tratar a mi esposo. Y yo la verdad es que yo amo muchísimo a Carlos como para tratarlo así. Entonces aprendí eso, aprendí que realmente me podía confiar, que podía ser la persona que yo era, que tenía una distorsión muy mala del matrimonio. También realmente el Señor me preparó demasiado. Yo siempre lo he dicho y siempre lo diré. Ese tiempo ahí en Alemania fue el tiempo de preparación para mi vida. De verdad, lo que más sé de la palabra fue en ese tiempo. Lo que más he experimentado fue en ese tiempo. Y la verdad que yo me quedé con un muy buen sabor. Aunque fueron los momentos más difíciles de mi vida, ahorita lo digo con gozo porque en ese momento
no lo entendía, me la pasaba llorando, me la pasaba orando por mi familia, todavía oraba por ellos y todavía antes de venir yo le dije al Señor, yo me voy, porque el Señor me decía, suéltalo, linda, suéltame esa carga, tu familia está en mis manos, pero tú tienes que también hacer tu familia, tú también vas a ir a hacer lo que yo, tu proceso, vas a caminar en tu camino, suéltalos y déjamelos a mí. Y yo sentía que si yo me iba, que no, porque mi mamá todavía no estaba bien cimentada y todo. Entonces me daba mucha, Carlos, me daba mucha, no sé, mucha agonía. Y aprendí a confiar en Dios, aprendí a soltar esa carga. Y dije, ¿sabes qué, Señor? Voy a obedecerte, te dejo mi familia, Señor, y que tú vas a hacer lo que vas a hacer, establécelos. Y hoy en día mi mamá es una mujer, wow. De hecho, todo lo que yo viví en ese momento en Alemania, que ahora mi mamá me lo dice, que me recuerdan mucho que yo me la pasaba en la Biblia, que yo me la pasaba orando, que me la pasaba en prédicas. Y fue un ejemplo para ellos. Y mi mamá me lo dice. Ahora yo me pongo a leer mis prédicas, me pongo, a leer la Biblia, me pongo a leer mis prédicas y ahí estoy metiéndome con Dios y preparándome para asesorar a una hermana, a otra hermana. Mi mamá ha alcanzado a mucha gente y sigue alcanzando más gente allá en Alemania. Entonces, yo solamente soy un instrumento de Dios. Él sabe lo que hace y Él tiene cuidado de nuestro corazón. Que ese momento, lo que yo pasé, sí lo pasé difícil, sí, pero ahorita todo ese llanto fue convierto en alegría. Todo eso que pasé se convirtió en alegría, todo eso Dios lo sanó. Hay procesos que tenemos que pasar. Y hay una palabra que a mí me dieron y que no entendí. Nosotros a veces oramos para no pasar ese proceso de fuego, para no cruzar esas aguas. Y le clamamos a Dios para que no nos permita pasar por ese proceso. Pero el Señor no es el propósito de Dios. El Señor es que tú pases por ese proceso, que pases por ese fuego y no te vas a quemar, porque ahí mismo va a ser el milagro Dios, dentro del fuego, dentro de ese problema oscuro, ahí va a ser el milagro Dios, porque todo depende de Él, todo es para Él, para darle la gloria a Dios, para manifestar su poder, para mostrar que Dios es todopoderoso y que Él aún hace milagros. Y yo siempre he dicho que ese milagro para mí, ese momento para mí, es mi milagro de Dios. Ahí conocí al Dios de los imposibles. Y por eso comparto mi testimonio a veces a mi esposo, porque he pasado cosas sobrenaturales con él, cosas sobrenaturales todavía. Y aún hay más, aún hay más, aún cuando eso lo vamos a agregar en el proceso del pecado, porque es muy importante hablar de eso. De verdad que sí, el Señor lo permitió por algo y tengo que testificarlo, y al Señor no le puso a mi corazón, a mí, a mi esposo, para hablar de eso, porque hoy en día hay mucha gente que se está perdiendo en esta normalidad, esta nueva normalidad que la gente quiere experimentar antes de casarse. Yo era de esas, yo quería experimentar antes de casarme, y si no me gusta, y sí, Señor, todo muy bonito y todo lo que tú quieras, y si no me gusta cómo está él en la cama, ¿qué voy a hacer? Pero era falta de fe, pero el Señor, aunque sea bueno y todo eso, pero trae consecuencias, permite las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, espera ese video, por favor, porque te invito a que lo esperes, y porque va a ser un video muy tremendo. Y es algo que nos ha llamado el Señor a mí y a mi esposo para testificar exactamente en esa área. Después de eso, más adelante, nosotros pasamos un proceso muy largo, muy grande, él y yo, cuando yo regresé a México. Después nos casamos. Ya después que nos casamos, duramos casi 2 años, duramos un año juntados, porque a mí pasaban muchas cosas después. Después de que yo regresé a México, a mí me llegó un poco. El primer día que yo llegué a México, yo llegué y fui a la iglesia. Lo vi a él, o sea, fue como de mi amor, mucho tiempo que no nos habíamos visto, nos besamos, nos amamos y todo. Regresé, y el día que yo fui a la iglesia, yo dije, Señor, ahora sí ven,
que estoy aquí para que me ministres. Ahora sí, yo pensaba que iba a ministrar al Señor, pero nunca volví a sentir esa presencia como sentí yo en ese momento en Alemania. No la volví a sentir tan así como yo la sentí en Alemania, tan cerca, tan palpante. No la volví a sentir otra vez. Yo pensaba que la volví a sentir ahí. Y ese día cuando yo llegué ahí para que me ministraran, porque cuando yo llegué el enemigo se me levantó, pero grande. Pero Dios ya me había equiparado para todo eso. Yo llego y fue como de, ay Señor, me extrañé mucho a mi familia. Empecé como de, ay mi familia, ay mis hermanos. Y yo llegué también porque mi hermana estaba acá en México. Y llegué a platicar con ella porque mi mamá estaba muy preocupada con ella. Mi mamá no descansaba, mi mamá de verdad extrañaba mucho a mi hermana. Y pasamos muchas cosas. Y después cuando yo llegué y me llegué para que hacer una oración, fue una prédica súper hermosa. Y cuando iban a pasar a administración, yo llegué y nada más en mi mente se me venía la palabra que acabo de leer. Y se me venía en la mente. Y conforme me la iba acordando, le iba declarando. Y dice, Señor, dice tu palabra, que tú nos vas a dar un corazón para que te amemos, para que te sigamos y para que te amemos perpetuamente. Y en el nombre de Jesús, Señor, y que tú eres nuestro Dios y que tú eres el que nos va a traer, Señor. Y en eso llega el pastor y me dice, en que estaba ahí, me dijo, Linda, así te dice el Señor, que no te trajo ni hombre, ni nada te trajo aquí, sino que ha sido Dios el que te ha traído aquí a México. Cuando él me dijo eso, yo sentí una presencia, yo me sacudí allí, lloré y caí de rodillas y por eso tengo aquí anotado, el 6 de abril del 2013, dice Jehová, yo te he traído. Lo tengo aquí anotado. Pues bueno, entonces ya se me despertó mi criatura. Así que mi consejo del día de hoy para ustedes es que se examinen. Permíteme que Dios te examine, porque puede que tengas pensamientos equivocados acerca de ti, acerca del matrimonio, acerca de tu familia, y que a lo mejor hay lazos que no te permiten recibir esa bendición. Gracias a estas restauraciones que Dios ha hecho en mi vida, ahora tengo 7 años casado con mi esposo y seguimos luchando por nuestro matrimonio día a día. Así que ya tengo 2 niños, tengo un niño de 3 años que el próximo agosto cumple ya sus 4 años. Tengo una niña que ayer cumplió 4 meses y la verdad que soy muy feliz. Hay unas cosas que no dije en la primera parte, entonces tengo otro video para eso. Voy a hacer otro video que voy a hablar exactamente las cosas que tuve que hacer para que esa bendición y ese milagro llegara. Porque hay cosas que nosotros no permitimos que el milagro de Dios llegue a nuestra vida. Así que por algo no las mencioné, porque según yo tenía todo planeado para mencionarlo, pero estaba súper nerviosa grabando con mi esposo. Así que no pude realmente acordarme de todo lo que tenía que decir, pero bueno, sirve para otro video.